Vive Saludable, tu revista en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos sean a Vive Saludable, revista informativa de la Caja de Seguro Social. Les saluda, como siempre, esta su servidora Mirna Ortega. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, mejor conocida como la Policlínica de Calle 25. ¿Y por qué? Porque aquí se encuentra establecida una de las primeras clínicas post-COVID de todo el país. Desde septiembre que abrió sus puertas han recibido un sinnúmero de pacientes que viven todavía hoy por hoy la secuela de la enfermedad viral. Conmigo se encuentra a esta hora la doctora Lirinet Arosemena, ella es la coordinadora de la Policlínica y nos va a conversar un poco sobre los casos que se han presentado, las secuelas más frecuentes y las condiciones en las que se encuentran los pacientes a nivel de su salud mental. Doctora Arosemena, muy buenos días, ¿cómo está? Básicamente le quería preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia en estas semanas en que usted ha estado trabajando acá con los pacientes en esta clínica post-COVID? Muy buenos días, como dice, soy la doctora Lirinet Arosemena, encargada de la coordinación de la clínica post-COVID. Esta clínica que se inauguró en el mes de septiembre ha llevado a cabo alrededor de 600 pacientes vistos, entre 300 pacientes nuevos y 300 pacientes de casos ya de reconsultas, de reevaluaciones y seguimientos. Con esta clínica lo que tenemos es tratar de llevar la capacidad de ver las secuelas que tienen los pacientes. Tenemos varias secuelas como secuelas neuropáticas, secuelas de trastornos del sueño, secuelas psicológicas, deterioros cognitivos, problemas de disnea que no necesariamente tienen que ver con problemas de infecciones respiratorias, sino la capacidad funcional de sus pulmones, ya las cicatrices que sus pulmones han quedado después de una neumonía por el COVID. Ahora, veíamos, por ejemplo, doctora, hace unos minutos entraba una paciente en silla de ruedas, una mujer relativamente joven, de unos 29 años de edad. Háblame un poco de ese caso, por ejemplo, ¿qué secuelas presentaba? ¿Cómo está? ¿En qué condición llegó esta paciente hoy? Ok, casos como esta paciente no es el primer caso, ya es un segundo caso que estamos viendo. Si bien es cierto, es una chica de 29 años que antes de que ella se enfermara del COVID, ella era 100% funcional. Ella realizaba todas sus actividades sin tener la necesidad de pedir ayuda. Hoy en día, por la secuela post-COVID, ella empezó a padecer casi 2 meses después del COVID esta secuela neuropática, donde empezó a perder las funciones de las fuerzas musculares, empezó a tener limitaciones funcionales para caminar, muchos dolores a nivel musculares, a nivel articulares, que por eso hoy ha venido en silla de rueda. Doctora, y justamente vamos a conocer un poco más de uno de estos casos, uno de los tantos casos que están llegando a esta policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, mejor conocida como Calle 25. Vamos a escuchar una entrevista, un testimonio de un familiar, de uno de esos casos que llegan, como les acabo de decir, a esta instalación, a esta unidad ejecutora. Vamos con Eduardo Bonaga, que entrevistó a uno de los familiares. Gracias, Mirna. Nos encontramos con Osiris Alvarado de Cedeño. Ella es madre de la joven Yarisbet. Cuéntame un poco, Yaribet, cuéntame un poco del caso de su hija. Ella se está atendiendo ahorita en la clínica post-COVID de la Caja de Seguro Social. Cuéntanos un poquito cómo estaba su hija. Notamos que está en una silla de ruedas. ¿Ella antes de esto estaba bien? Sí, normal, su vida normal, trabajaba. Y cuando le dio el COVID, ella se sentía un poquito de malestar en la cadera, pero ella no le presta atención porque pensaba que era algo normal, que como ella maneja y eso, ella pensaba... Un bar de esos que siempre dan. Exacto. Y no le presta atención hasta que se fue agudizando entonces ya el malestar y ya estaba que ya tenía muchos dolores de espalda, dolores en las piernas. ¿Esto fue antes de que le diera COVID? Después del COVID. No, después del COVID. Sí, antes del COVID ella sentía dolor, pero caminaba. Sí, normal. Ella trabajaba, se iba a trabajar normal, como todos los días. Y bueno, ya después del COVID, ¿qué le pasó? Ya, después del COVID ya comenzó con los dolores en la espalda y en las caderas, que no aguantaba, caminaba, eso sí, todavía caminaba, pero con sus dolores en las caderas, hasta que ya, bueno, llegó el momento de que ya ella no se sostenía. Mi esposo tenía unas muletas, así que ella vino y se las pidió, porque como ella no vive con nosotros, ella las pidió prestadas para entonces apoyarse y caminar. Así que ella caminaba con su muleta todavía, pero era para ayudarse a ella, pues. Y ya llegó el momento de que ya ella no aguantaba más.
el dolor ya en sus piernas, ya le fallaban sus piernas para caminar, el dolor en la espalda. Cuando dormía eso eran unos gritos horribles, que ella pegaba para moverse, ya nada, su cuerpo ya no, sus piernas no aguantaba. Ella era una mujer normal, 29 años, 2 hijos, trabajadora, trabajaba. La vida le cambió con esto del Con COVID. esto del COVID, así mismito, parece mentira, pero le cambió su vida y a la de nosotros también, porque chuleta, yo trabajando y pensando ella ya cómo está todo el tiempo, llamándola, preguntándole cómo se sentía, pero qué va, nunca sentía yo. Hoy es su primera atención en la clínica post-COVID de aquí de la Caja de Seguro Social, la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. Hoy empieza un seguimiento importante. Usted como madre, ¿cómo se siente con este apoyo que le está dando la Caja a su hija? Bueno, espero que porque ya es que la última instancia, porque ya la habíamos llevado anteriormente, ella estaba haciendo sus rehabilitaciones, pero como el doctor de la rehabilitación lo mandaron de vacaciones, así que se la aguantaron. Pero yo espero que ya, gracias a Dios, ojalá no las paren ya, que ella pueda andar normalmente. ¿Qué le dice Yaribet a usted? Mamá, yo estaba bien antes. ¿Qué le dice ella? Sí, que ella se siente cansada, pero es de tanto dolor, del dolor, que si ella pudiera caminar, fuera una maravilla, pero ella se queja más de los dolores todos los días de Dios. Desde que se para, ya ella no quiere ni pararse, por no sentir el dolor en su cuerpo y en sus piernas. Así que, ¿cómo me puedo sentir yo? Imagínese, Claro. frustrada. Impotencia total. Impotencia total, le digo. Muchas gracias por su entrevista y compartir con nosotros el testimonio de su hija. Verdaderamente que están quedando secuelas, una vez la persona le da COVID, están quedando secuelas reales. La clínica post-COVID se encarga de darle seguimiento a cada persona que sufre pues de COVID y viene a esta clínica para darse atención de seguimiento. Seguimos con usted, Mirna, continúe usted con el programa. Doctora, por ejemplo, acabamos de ver el testimonio de esta madre de familia preocupada por su hija. Usted me decía que esta persona ha perdido movilidad. ¿Esto es muy frecuente en pacientes que han llegado aquí a esta policlínica? No son tan frecuentes, pero los casos están llegando. Vuelvo y repito, es el segundo caso que estoy viendo en mi experiencia después de que empecé en la clínica post-COVID. Tengo un caso de un masculino y ahora esta es una femenina. Y sí llama la atención de que ambos pacientes eran 100% funcionales mucho antes de enfermarse del COVID y empezaron a tener las secuelas justo después de haberse recuperado del COVID en los 14 días. Y esas secuelas, por lo menos el primer paciente, la secuela sí empezó justo desde el momento en que él se recuperó y empezó al primer mes ya a tener las limitaciones funcionales. Con la chica más joven, sí empezaron 2 meses después. ¿Es lo que se está viendo comúnmente, doctora? Son casos muy aislados, pero esperemos que no pase. Ahora, por ejemplo, usted me mencionaba problemas de sueño también, problemas de movilidad, de la marcha. En este caso que veíamos, que comentaba la doctora, la paciente, perdón, el familiar de la paciente, nos hablaba de que ella está en silla de ruedas hoy día. ¿Eso cómo está afectando también a los pacientes que van llegando acá, a la movilidad? Ok. Evidentemente con el caso de la chica va a tener trastornos del sueño, trastorno depresivo, porque ella era 100% funcional y ya viéndose que ella necesita el apoyo de familiares para poder movilizarse, para poder vestirse, para poder comer, evidentemente sí le va a afectar a nivel psicológico. Con otros pacientes, tengo pacientes de que ya no pueden caminar lo que antes caminaban. Si realizaban ejercicios físicos, pacientes que eran atletas, les cuesta correr. ¿Ha visto esos casos aquí? Sí, he visto pacientes que les cuesta correr, les cuesta caminar, les cuesta subir 10 escalones, por eso también tienen dificultad entonces para poder reintegrarse a las labores. Ahora, en este caso, ¿qué tipo de tratamiento o qué seguimiento se le va a dar a esta paciente? Ok, tenemos un seguimiento multidisciplinario, contamos con medicina física y de rehabilitación, contamos con salud mental, donde trabaja la enfermera de salud mental, el psicólogo y la psiquiatra. Tenemos también médicos de familia, medicina familiar. En estos momentos no contamos con el neumólogo, pero las doctoras de medicina familiar nos pueden ayudar, sobre todo estos pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades que han aparecido después del COVID.
pacientes que no eran hipertensos, que ahora después del COVID empiezan a tener hipertensión, pacientes que no padecían de diabetes y ahora empiezan después del COVID a tener problemas con la diabetes. Y son justamente, doctora Arosemena, estas secuelas que todavía la comunidad científica a nivel mundial intenta buscarle explicaciones, cómo es que el Correcto. virus está realmente afectando diversos sistemas en nuestro cuerpo y que eso es lo que realmente causa esa alerta, sobre todo en aquellos pacientes post-COVID. En este caso, que es uno que hemos visto y hemos visto que otras personas están llegando acá a la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ¿qué seguimiento se les hace? ¿Qué medicamentos se les da? La paciente sale de su consulta, entra a su consulta, usted hace una evaluación, ¿cómo se procede cuando la Correcto. paciente llega por primera vez? En la primera entrevista y en la primera consulta evaluamos los casos, los síntomas, los padecimientos y luego de acuerdo a cada síntoma entonces empezamos con el tratamiento, si requiere de analgésicos, si requiere de medicamentos inductores del sueño, le empezamos esos tipos de tratamiento, antiinflamatorios, multivitaminas, todos esos tipos de medicamentos entonces dependiendo de cada síntoma de cada paciente. Ahora, ¿la persona puede conseguir los medicamentos aquí? ¿Cómo procede entonces para sacar las citas y todo lo que sigue? Correcto, contamos con el equipo de Reges, que lo tenemos ubicado en este mismo piso de los consultorios, en el tercer piso, para que entonces le puedan programar las citas, para evitar que el paciente que sale de la consulta entonces tenga que llamar, tenga que esperar unas citas prolongadas, así que por eso todo tratamos de que una vez que el paciente salga de la consulta, entonces pueda seguir sacando sus citas, ya sea para un electrocardiograma, ya sea para terapia respiratoria, para terapia física, para psicología, para salud mental. Ahora, ¿cómo se apoya también al familiar que trae a esa persona que ya pasó por el COVID, pero que viene a sus primeras citas? ¿Cómo se atiende también al familiar? ¿Cómo se le explica al familiar qué hacer? Sí, se le orienta al familiar a dónde tiene que dirigirse. Generalmente le especificamos las puertas a quien tienen que dirigirse, las ventanillas a donde tienen que dirigirse, para que el familiar entonces vaya orientado y vaya preguntando para sacar las diferentes citas, ya sea laboratorio, ya sea rayos X, ya sea terapia física. Ahora, ¿han visto ustedes casos de reinfección acá en la Policlínica o todavía no? De que le han dado... Del poco tiempo que tengo acá, todavía no he visto casos de reinfección. Bien, ahora, usted me mencionaba también, y es un síntoma recurrente o una secuela recurrente, y es el problema para dormir. Correcto. Aparte del tema de que la persona se cansa mucho y no puede hacer la misma actividad física de antes, incluso vemos esta paciente que tal vez es un caso extremo que pierde movilidad y que queda en una silla de ruedas. Es también, doctora, para que veamos la gravedad de lo que hace el virus en el organismo de una persona, ¿no? Claro, este virus realmente todavía no tenemos con certeza todas las complicaciones que pueda conllevar. Vemos que si bien es cierto hay alteraciones neurológicas, que son alteraciones muy graves, donde el paciente que era 100% funcional ya deja de caminar, deja de trabajar por sí solo, necesita de ayuda, necesita un apoyo sobre todo de la familia. Entonces, hemos visto 2 pacientes y 2 casos con alteraciones neurológicas que por lo menos la familia le está dando 100% apoyo. Pero ¿qué pasa con la persona que está sola? ¿Qué pasa con la persona que vive sola? Sí tenemos que cuidarnos y seguir protegiéndonos, seguir tomando las medidas de bioseguridad, porque hay que respetar este virus, hay que respetar bastante este virus. Es de respetar, sobre todo cuando todavía registramos muchísimos Demasiados contagios casos nuevos. Cada día no bajamos los 2.500, hemos tenido hasta 5.000 casos nuevos, contagios nuevos por día. Doctora, hábleme, ¿quiénes vienen a esta policlínica? ¿Quiénes son los que tienen que venir a la cita aquí? Ok, esta policlínica atiende a todos los pacientes asegurados y beneficiarios que han quedado con secuelas post-COVID. ¿Quiénes vienen? Son los pacientes que tienen las secuelas. ¿Qué tipos de secuelas? Se recuperaron, por dar un ejemplo, se recuperaron en septiembre y todavía en octubre el paciente presenta cansancio, fatiga, dificultad para respirar, a los mínimos esfuerzos se cansa. Esos son los tipos de pacientes que tienen que venir a la policlínica. Si el paciente ya de por sí era hipertenso, era diabético, pero no llevaba un control adecuado y después del COVID todavía sigue con su hipertensión, su diabetes, ese paciente tiene que ser visto con su médico de cabecera. Yo voy a darle seguimiento al paciente que realmente en su vida había sido hipertenso y que después del COVID empezó con las crisis hipertensivas, empezó con las hiperglicemias, con la diabetes. Ese paciente entonces yo tengo que darle seguimiento.
Ahora, la mayor parte de los casos, doctora Rosemena, y quiero reiterar que nos encontramos en esta ocasión, todo el equipo de Vive Saludable, nos hemos trasladado en esta ocasión a la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés. Ya hemos llevado a ustedes otras coberturas, doctora, en Panamá Oeste, por ejemplo. Ahora nos trasladamos hasta acá para conocer un poco más del panorama. Doctora, usted me habla de que muchas personas que han llegado a su consulta en esta clínica post-COVID no presentaban ninguna comorbilidad anteriormente, no eran hipertensos, Correcto. no eran diabéticos y que ahora lo Pacientes están sanos. presentando. Correcto. Es muy frecuente, hábleme de eso. No es tan frecuente, pero sí se está viendo, y sobre todo en pacientes entre las edades de 30 a 40 años, pacientes jóvenes. Ahora, Adultos jóvenes. y es muy frecuente, doctora, que las personas sin comorbilidades, que nunca han sufrido de diabetes y que nunca han sufrido de hipertensión, tengan otro tipo de secuelas, por ejemplo. Sí, pueden tener otro tipo de secuelas. Aparte de hipertensión y diabetes, el trastorno del sueño, el insomnio, ya les cuesta conciliar el sueño, les cuesta dormir. O he tenido pacientes que logran dormir, pero en mitad de la madrugada ya quedan despiertos y no pueden volver a dormir. ¿A qué lo atribuye usted eso? Porque tengo incluso personas que conozco, que son compañeros de trabajo, que comentan eso, que han pasado el COVID, que no pueden dormir, incluso se niegan a tomar medicamentos para dormir. Hábleme un poco del Correcto. trastorno del sueño. Ok, con respecto a lo del trastorno del sueño, los pacientes manifiestan que aunque lleguen cansados, tratan de dormir, pero también hay parte del estrés, hay parte de esos recuerdos angustiantes cuando ellos estaban enfermos, todo lo que ellos pasaron durante su fase aguda de la enfermedad. Y entonces en esos casos nosotros los mandamos a terapia psicológica, para que entonces empiecen a realizar ejercicios y que puedan dormir, ya que no quieran tomar medicamentos de inductores del sueño. Ahora, en esos casos, ¿usted lo recomendaría a la persona que busca ayuda también, aparte del medicamento, como usted bien menciona, también ayuda psicológica? Claro, correcto, se le manda a terapia, a salud mental. Bien, ahora desde septiembre para acá, yo sé que usted tiene algunas semanas de estar acá y se ha incorporado muy bien a toda su actividad acá. Desde septiembre para acá, ¿qué le comentan los doctores? ¿Cómo ha sido la evolución de los casos que han atendido ellos? Ok, los compañeros que estuvieron en la clínica post-COVID, antes que yo me reincorporara en diciembre, sí me han comentado que, bueno, pues estos casos especiales, las alteraciones neurológicas, pero vienen muchos casos de trastornos de ansiedad y depresión en adultos jóvenes. Incluso hemos tenido pacientes jóvenes de 20 años que su capacidad respiratoria no fue afectada durante el COVID, pero lo que sí fue afectada fue la psicológica, en donde empiezan con muchos cuadros de ansiedad. Ya tienen miedo de ir al trabajo, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo a todo porque no quieren volverse a contagiar. Eso es lo que yo también he percibido en muchas de las personas con las que he conversado que han pasado por el virus, que tienen esa ansiedad de la reinfección y viven atormentados prácticamente porque han pasado varios días en el hotel hospital. Ahora, el haber estado en hoteles hospitales también les afecta después psicológicamente, ¿no? En el sueño también. Sí, a muchos sí le afecta, no solamente en haber estado en hotel hospital, incluso en realizar el aislamiento en casa, en realizar el aislamiento en los hospitales, en los hoteles, todo eso le afecta psicológicamente. Y ver muy de cerca también la posibilidad de la muerte o la posibilidad de que otras personas que están cercanas a uno Correcto. también En los puedan... hospitales salen un poco más afectados, claro, porque están viendo los pacientes que están alrededor de ellos, los que van muriendo, los que se van complicando. Eso sí le afecta bastante a los enfermos que le han dado COVID. Ahora, ¿qué porcentaje, o si pudiéramos decir más o menos, qué porcentaje de pacientes que llegan a su consulta vienen con secuelas más leves que otros? O más leves, secuelas más leves. Muy pocos, te puedo decir como un 10% por darte un valor. Ajá. Muy pocos. ¿De los pacientes que llegan? Que llegan por secuelas post-COVID, con secuelas leves han sido muy pocos. La mayor parte son secuelas un poco más serias. Exacto, son secuelas más moderadas, de moderadas a severas. Ah, bien. Entonces, ¿cuándo se considera que una secuela ya es de una atención que requiere algo una especialidad más específica? Ok, estos pacientes, como el caso de la chica requiere de un tratamiento multidisciplinario, requiere de medicina física y rehabilitación, requiere de fisioterapia, requiere de terapia respiratoria, requiere de psicología, requiere de psiquiatría. O sea que es multidisciplinario lo que ya van a la evaluación, necesitar. exacto. ¿En cuántas semanas se da ese seguimiento? Si tienen un periodo tope para ese seguimiento o se le va a dar de acuerdo a la evolución del paciente. Se da de acuerdo a la evolución del paciente. Ajá. Porque con ella, por lo menos, es la primera consulta, la tengo que volver a ver en un mes, pero ella tiene que sacar las citas con los demás especialistas.
Ahora, por ejemplo, veíamos también, hablábamos con una persona que llegó, otra señora que llegó, nos decía que su pulmón se había visto seriamente afectado y que alguna radiografía, algún examen le había detallado como una mancha en el pulmón. ¿A qué obedece esta mancha y por qué específicamente con el pulmón ataca tanto a los pacientes de COVID? Ok, depende del tipo de paciente, porque no necesariamente tiene que ser una paciente que tenga comorbilidades. Hasta el paciente sano le ha dejado cicatrices, lo que nosotros le decimos la fibrosis pulmonar. Bien. El virus ataca mucho el pulmón y entonces le deja cicatrices y ya queda como, para que entiendan en la calle, como con un pulmón de viejito, un pulmón de fumador, de un Ajá. paciente que toda su vida había fumado y que queda con esa fibrosis. Bueno, el paciente sano y el paciente con comorbilidades ha quedado con fibrosis pulmonar. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta persona que nos dice que tiene afectación en el pulmón, ¿se va a ver con un neurólogo? Debería darse el seguimiento con el neumólogo. ¿Y el neumólogo está aquí también o tiene que sacar cita en otras En lados? estos momentos no tenemos neumólogo, pero sí contamos con medicina familiar que puede darle seguimiento. Ok, aquí hay un... Y tenemos terapia respiratoria, en donde la mandamos a hacer ejercicios respiratorios y la espirometría para ver cómo quedó su capacidad funcional del pulmón. Ahora, por ejemplo, doctora, si hay una persona que nos esté viendo en este momento, nos esté escuchando y quiere saber cómo puedo ir yo a la policlínica, ¿debo ir, no debo ir, hay para qué, o será necesario, o tal vez me voy a contagiar allá? ¿Qué le decimos si tiene todas estas interrogantes en su mente? Que quiere venir a atenderse ya sea en la clínica post-COVID o por cualquier otro servicio. Ok, si es una paciente que viene para la clínica post-COVID, tiene que traer la certificación del alta de que fue recuperado, de que cumplió los 14 días de cuarentena o ya sea 21 o 28 días por hospitalización. Tiene que traer una referencia de médico general, ya puede ser incluso del servicio de urgencia, la referencia para la clínica post-COVID y sacar la cita. Ahora, ¿Qué tipo de pacientes pueden venir? Estos pacientes que han quedado con las secuelas, los pacientes que tienen disnea, los trastornos del sueño, los que tienen alteraciones con la marcha, el equilibrio, los que sienten ese cansancio extremo. Estos tipos de pacientes son los que tienen que venir después del COVID, que durante el COVID, si no sintieron ninguno de estos síntomas y después de haberse recuperado empiezan a manifestar estos síntomas de cansancio, fatiga, disnea, dolor en el pecho, alteraciones de la memoria, de la concentración, tienen que venir a sacar cita. Ahora, esto ha pasado porque incluso yo conozco personas que estuvieron con COVID en sus casas, como si no hubiera pasado nada, simplemente un dolor de cabeza, pequeña tos, salen del COVID de las 2 semanas de cuarentena, todavía están bien, pero de repente se comienzan a sentir cansados, de repente no pueden subir las escaleras, de repente no tienen hambre. Ese tipo de paciente ¿Eso ha tiene que pasado? evaluarse, sí. Ajá. Ese tipo de paciente tiene que evaluarse y darle seguimiento en la clínica post-COVID. Ahora, si una persona, por ejemplo, no presentó ningún síntoma después de la enfermedad, ya se recuperó, ya está bien, Y ¿vale sigue la siendo- pena que todavía venga a verse? No, porque si sigue siendo 100% funcional, él entonces no necesita verse en la clínica post-COVID. ¿Hasta qué tiempo le pudiéramos decir, por ejemplo, ya pasaron los 14 días de cuarentena, no me siento mal? ¿Qué tiempo perentorio debemos dar para ver si no presentamos algún otro síntoma o secuela? ¿O no se tiene establecido cuánto No tiempo se tiene después? establecido como tal porque con el caso de la chica, ella salió en septiembre y en noviembre empezó con las alteraciones neurológicas. O sea que eso perfectamente puede Eso, ocurrir. Exacto. Ahora, hablemos ya para terminar, doctora. El mareo lo veo como uno de los principales síntomas o secuelas, de las secuelas. Mareo, y veo algo que se llama neblina, que es la forma tardía de responder preguntas sencillas. Correcto. Llega el paciente, cuando le empiezas a hacer un cuestionario, le queda como que en blanco para poder responder una pregunta, para poder entonces realizar alguna frase. Y es interesante, doctora, ya ahora sí terminando, quisiera que usted le enviara un mensaje, pero es interesante lo que usted decía, que puede ser que la persona, como este caso en particular que acabamos de ver que nos presentó Eduardo Bonaga, en este caso en particular, esta persona le dio en septiembre y fue hasta noviembre que comenzó a sentir las secuelas. Interesante que puede pasar cierto tiempo y la persona debe acudir. ¿Algún último mensaje ya para terminar la entrevista, doctora? Bueno, a toda la población que mantengamos las medidas de seguridad, tenemos que cuidar a nuestros familiares, a nuestros compañeros y todos los pacientes que tengan secuelas son bienvenidos a la clínica, a la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. Tienen que traer la certificación, la referencia de un médico general y por favor tenemos que seguir cuidándonos y mantener las medidas de bioseguridad. Gracias, doctora Rosemena. Bien, quiero reiterar que hemos estado acá, el equipo de comunicaciones de la Caja de Seguro Social y de la revista Vive Saludable, en la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, mejor conocida como Calle 25. Y ahora, más adelante, usted no se vaya porque vamos a estar conversando con la doctora, la directora médica de esta unidad ejecutora de la Caja de Seguro Social,
Eso después de la pausa. Gracias, doctora. Hola, ¿sabes por qué tanta insistencia en lavarte las manos? Es muy simple. Una de las mejores defensas que tenemos contra el coronavirus es el jabón. Resulta ser que el coronavirus está envuelto en una membrana lipídica, es decir, tiene un escudo de grasa que lo protege. Es por eso que al combinarse con agua y jabón, su escudo se deshace, dejando expuesto al virus, facilitándonos el trabajo de eliminarlo. Y recuerda, quédate en casa y lávate las manos. En ocasiones, para vivir mejor, tenemos que cambiar algunas cosas. Si llevas una vida sedentaria y te alimentas mal, mejor dale una vuelta a tu salud. Come saludable y haz ejercicio. Pero, sobre todo, date una vuelta por tu médico de cabecera. Tener cambios en la orina o hinchazón en extremidades son síntomas que puede tener algún problema de salud renal. Ve con tu médico de cabecera para prevenir a tiempo. Mi papá siempre quiso ser un héroe. Me enseñó que era mejor dar que recibir, que la familia era toda la vida y que honrar la memoria de los mayores es recordar de dónde vinimos. 20 personas mueren cada año esperando por ti. Comparte tu voluntad de convertirte en donante con tu familia. Con tu generosidad y la solidaridad de los que amas, tu legado vivirá por siempre. Caja de Seguro Social. Ensalada, 2 boletitos. Bueno, me da una hamburguesa doble carne con queso bacon, echa bastante ketchup, mayonesa, unos patacones y unos nachos. ¡Uy! 60 boletitos. Bien. ¿Y qué están regalando? Un infarto. Y usted tiene la mayoría de los boletos de esa tómbola. Esa tómbola no te la vas a querer ganar. Come saludablemente, haz ejercicio y visita a tu médico regularmente. Evita enfermedades cardiovasculares en el futuro. Cuidar tu salud depende de ti. Caja de Seguro Social. Estamos de vuelta en la segunda parte de Vive Saludable. Conmigo se encuentra la doctora Carmen Guardia. Ella es la directora médica de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés. Ya tenemos ¿cuántos años, doctora, de fundación de esta policlínica? Buenos días, licenciado. Esta policlínica tiene 58 años, aunque es conocida como la pediátrica. Podemos decir que es la ex pediátrica, porque de ver beneficiarios ya estamos viendo pacientes adultos y pacientes de tercera edad. Primero era solamente beneficiarios niños. Ha ido creciendo esta medicina general, tenemos especialidades como geriatría, fisiatría, o sea que ya no es la pediátrica de antes. Ya es una policlínica de una alta complejidad. También se le decía la policlínica de la calle 25, era porque inicialmente estuvo allá. Estuvo en calle 25 y ahora se encuentra entre la Justo Arosemena 3 de noviembre. Listo. Doctora, vamos a hablar de la clínica post-COVID. ¿Cómo es la cantidad de personas que están llegando? Tengo entendido que desde septiembre a diciembre han pasado por aquí cerca de 600 personas. Efectivamente, la clínica post-COVID fue inaugurada el 27 de septiembre y desde ahí hemos tratado de brindar la atención a todos los pacientes que llegan con síntomas post-COVID y que no han podido, no les ha detenido la sintomatología. Así es que podemos decir que llevamos aproximadamente 600 pacientes, estamos en un horario de 7 a 1 y 1 a 7. Es cubierta por un médico en la mañana y uno en la tarde. Y contamos con toda una gama de especialidades que nos pueden servir de apoyo en un momento dado para canalizar al paciente que llega a la clínica post-COVID. Doctora, siempre escuchamos de la atención post-COVID, pero hay muchas personas que piensan de que no pasa nada después que me da COVID, yo quedo normal. Sí hay personas que quedan con secuelas que se tienen que atender porque hay que darle un seguimiento, porque incluso afectaciones pulmonares salen de todo esto del COVID. Sí, efectivamente nosotros hemos tenido pacientes que han venido de cuidados intensivos, pero les comento algo, nos ha llegado pacientes que se han ido complicando después de haber tenido el COVID y son pacientes considerados ambulatorios, o sea, que no han tenido que estar exactamente en un hospital.
Hemos tenido pacientes que hemos tenido que trasladar al hospital porque han tenido problemas de trastornos a nivel musculoesquelético, por lo menos de los músculos, y en un momento dado que no pueden ni abrir la boca por ese problema, y han sido diagnosticados como una poliomiositis, o sea, una alteración de los músculos del cuerpo. Trastornos de sueño también. Efectivamente, nosotros tenemos aquí, ya estamos abriendo pues una casuística. Yo puedo decir que la clínica post-COVID está detectando una cajita de Pandora ahora mismo, porque como vuelvo y reitero, son pacientes que son manejados ambulatoriamente, no han tenido que hospitalizarse y nos están llegando con diversas patologías. Decíamos que la pérdida del olfato y del gusto era por un tiempo prudente, pero ahora estamos viendo que esta sintomatología no es que se está yendo en 6 meses. Ya tenemos pacientes que llevan 9 meses y siguen presentando la misma sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología que más se está resaltando, doctora? La fatiga, el cansancio, estamos hablando de los pérdida del olvido de los pensamientos en un momento. Se pueden olvidar rápidamente de lo que están diciendo. Puede haber también alteración en el procesamiento de las ideas. Cuando un médico le pregunta algo a un paciente, el paciente le cuesta trabajo o tiempo en dar una idea coherente de lo que le está sucediendo. Hemos tenido casos también de desorientación. El paciente viene porque de repente estaba en el metro y no sabía qué hacía ahí. Además, a nivel psiquiátrico, nosotros hemos encontrado pacientes que tienen temor a regresar al trabajo, tienen temor a volver a tener la enfermedad, presentan cuadros de ansiedad, de depresión, y hemos tenido pacientes hasta con ideas suicidas. Ok, doctora, hay una parte importante que me llama la atención también. Hay patronos, jefes que a veces no entienden que la persona pasó COVID y piensan de que no, este se está haciendo el vivo y ahora que más se quiere atender, ahora se la quiere meter, se la quiere pasar en el seguro atendiéndose, pero es una realidad y hay que tener un poco también de consideración con una persona que sufre de COVID y que está teniendo problemas, es una realidad. El jefe debe entender también de que hay que darle un seguimiento a ese trabajador que antes estaba bien y que ahora está presentando algún tipo de... Efectivamente, y a través de la clínica post-COVID, que el paciente tiene que llegar con su certificación de que pasó su cuarentena, tiene que llegar con su resultado de que fue positivo por COVID y con una referencia de un médico. El paciente puede que haya cursado normal y que al tiempo, podemos decir 15 días después de haberle dado COVID, comienza a presentar sintomatología. Al venir a la clínica post-COVID, inmediatamente, si amerita la incapacidad, el médico se la va a dar, hasta el tiempo que sea prudente. Si amerita llevarse al hospital nuevamente por X motivo, se envía al hospital. O sea que ya es decisión del médico que está en la clínica post-COVID el decir, te mando los laboratorios, puedes seguir tu vida, o vamos a verlo, o decidir, este paciente no puede seguir laborando. Y hemos tenido casos en que ya los pacientes se van a pasar para la comisión de incapacidades para ver, porque de alguna manera, diga usted un paciente que tiene afectado el nervio femoral y que es cocinero, ese paciente no puede estar de pie todo el día en una cocina, probablemente necesite una incapacidad por un cierto tiempo hasta que salga de esta sintomatología. ¿Y la caja la emite? Sí, la caja debe emitirla, porque está trabajando y no puede. Doctora, hablo un poco de la clínica post-COVID. Esa red de especialistas que usted menciona, la persona llega, se atiende y se va refiriendo hacia las diferentes especialidades. Es un seguimiento, es una red que está trabajando en armonía con la clínica. Lo bueno de esta policlínica es que tenemos también funcionarios del complejo hospitalario. En este caso te puedo hablar de cardiología, nefrología, tenemos propio de nosotros psiquiatría, fisiatría, y si hay que canalizarlo hacia estas especialidades, pues tratamos de que se dé lo más pronto posible para que se les dé seguimiento. La salud mental, usted acaba de decir psiquiatría, la salud mental también juega un papel. Sí, definitivamente, y son los síntomas que te acabo de decir, que un paciente en edad productiva te llegue con ideas de suicidio, de verdad que es preocupante, ¿no? Entonces, sí es importante que toda la población vea que ya no estamos enfocados no solo a que podemos tener la pérdida de un adulto mayor, de un padre, sino también puede haber la pérdida de una persona en edad productiva, porque ya estamos viendo que no solo son arriba de los 60 años,
hay muertos por debajo de 60 años. Hemos tenido muertos de 36 años, 32 años y probablemente de edades más abajo. Entonces, yo creo que ya toda la población debe pensar en sí mismo, en qué es lo que quiere para ellos. Porque cuando hablamos de un paciente que tiene una afectación del corazón a los 25 años y que puede ser una secuela, puede considerarse ya como una secuela, porque es un daño en un órgano importante, ¿qué va a ser de la vida de él con 25 años más adelante? O sea, tienen que considerar cuidarse todos, Claro. cuidarse todos. Doctora, la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés tiene la primera clínica post-COVID, sin embargo, el área de responsabilidad de ustedes aquí es Bellavista, Curundú y Caledonia. Sin embargo, tengo entendido que le están llegando pacientes de otras áreas. Sí, definitivamente. Nos han llegado pacientes de Juan Díaz, de Chorrera, de las otras policlínicas, San Miguelito, de todas las áreas. Entonces yo sí le agradecería a la población que hagamos uso en una forma bastante importante, porque sé que todos tienen alguna patología, pero contamos con Juan Díaz, que tiene clínica post-COVID, se cuenta en Colón, se cuenta en Chorrera, y creo que hay una, también. Sí, Juan Díaz. Entonces, de alguna manera debemos hacer uso de estas clínicas para poder acelerar o que el paciente sea visto en forma efectiva, porque al llegar acá va a llegar un momento en que no vamos a tener la capacidad de verlos todos. Ahora, lo más importante de todo esto es que un paciente pueda ir a un médico general y que el médico general pueda determinar y hacerle pruebas de laboratorio, si se puede, para ver si amerita que ingrese a la clínica de post-COVID por una probable secuela que pueda tener más adelante. Doctora, también se le está dando seguimiento a los pacientes que padecen de COVID, pero son crónicos. ¿Hay un seguimiento también especial con este tipo de pacientes? Efectivamente, cuando un paciente sale COVID positivo por instrucciones de atención primaria, nosotros le estamos dando seguimiento, ya sea telefónico o seguimiento a su residencia a los pacientes crónicos. En este caso estamos hablando de pacientes con diabetes e hipertensión o cualquier otra enfermedad crónica que se tenga. Si hay que ir a su casa a darle medicamento, se va a su casa. Si hay que irlo a ver porque el paciente dice sentirse un poco mal, lo va a ver un médico. Tenemos médicos que dan respuesta rápida a ese paciente. Entonces, estamos saliendo mañana y tarde para darle seguimiento a estos pacientes y a los familiares alrededor de ellos para hacerles sus hisopados de ser necesario. Cuando un equipo de la Caja de Seguro Social de aquí, de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, sale a dar ese seguimiento a una vivienda de un paciente crónico, ¿cuántos se atienden por día de pacientes así con enfermedades crónicas degenerativas? Aproximadamente estamos viendo, o sea, hemos tenido que aumentar, antes eran 2 médicos, ahora hemos puesto 3 médicos y hay uno que está saliendo en las tardes para darle seguimiento a los pacientes también. Ahí sale todo un equipo, salen los médicos. Sale el conductor, el médico y el auxiliar o asistente que apoya al médico. También están saliendo otro equipo y que en conjunto con el Ministerio de Salud, en este caso los centros de salud están dando apoyo, trabajo social. Es un equipo que está muy fortalecido con la parte del MINSA, donde se están viendo pacientes asegurados si necesitan sus bolsas de comida, si hay algún paciente que necesita una silla de ruedas en un momento dado, pues trabajo social también está saliendo para brindar ese apoyo a estos pacientes asegurados. Excelente. Antes me dijo que también se le está apoyando con el medicamento a los pacientes crónicos. ¿También se le da el medicamento? Sí, a veces sí, los los medicamentos pacientes... a veces son escasos. Si el paciente es un paciente hipertenso y se le agota su medicamento, inmediatamente sale el médico o la receta se le hace para que la obtenga en su casa. Okay. Doctora, el COVID llegó para quedarse, es lo que estamos viendo en todos los países del mundo. ¿La clínica post-COVID se va a mantener operativa hasta que esto algún día, Dios lo permita, y cambie? Yo creo que la clínica post-COVID nos va a servir a nosotros hasta para hacer una investigación a nivel de cuál fue la situación y los síntomas más frecuentes en Panamá. Y la verdad es que nosotros no podemos clasificar ahora mismo un paciente como una secuela. Nosotros estamos buscando y captando síntomas, porque también hay pacientes que tienen enfermedades y que se han exacerbado con el virus. Pero hay pacientes que nos están saliendo diabéticos nuevos, hipertensos nuevos, entre otras cosas, y yo creo que tienen que dársele seguimiento a estos pacientes por un tiempo hasta que se controle el virus, pero para ver hasta dónde han llegado los daños producidos por este
por el virus. Doctora, hace un momento conversamos con una joven de 29 años. Ella tenía una afectación, dolores por acá atrás, por la columna, antes de que le diera COVID, y ella pensó que era una molestia al caminar. Sin embargo, sufre de COVID, le da COVID y después ahora está en silla de ruedas. Antes llegó con su madre en silla de ruedas. Esta paciente probablemente, le pregunto por el tema de ¿esto puede considerarse como riesgo profesional? Bueno, si el paciente no puede ir a laborar, o sea, le afecta el trabajo que está realizando, no lo puede realizar, definitivamente que tiene que pasar también por salud ocupacional. Se le da todo el seguimiento aquí en la clínica post-COVID hasta O un sea, diagnóstico si final. amerita pasar a salud ocupacional, el paciente pasa. Es lo que le explicaba. Tenemos el caso de un paciente con una alteración del nervio femoral, producto del COVID. ¿Qué sucede con ese paciente? Probablemente, si él es cocinero, no va a estar de pie todo el día como lo hacía antes. Entonces, hay que incapacitarlo. Hay que incapacitarlo y no va a poder ir a su área laboral. ¿Qué pasa con ese paciente? Pasa lo que se llama fisioterapia, que es un departamento que cuenta la policlínica. Contamos con un fisiatra también, un médico que tiene que ver con medicina física y rehabilitación, y es el que probablemente le va a seguir dando seguimiento con su enfermedad y su secuela. Doctora, hay pacientes que vienen con problemas que se tienen que atender con fisioterapia. Ellos llegan a mejorarse, finalmente salen del estado que están atravesando. ¿La clínica post-COVID los ayuda a eso? Sí, mire, nosotros hemos tenido pacientes con fisioterapia, sobre todo con problemas respiratorios, disneas leves, moderadas y severas. Tenemos un técnico de respiratorio que es el que le da a los pacientes con síntomas respiratorios le ofrece ejercicios respiratorios, y además de eso, de ser necesario, se hace una espirometría, que es para ver qué compromiso pulmonar tiene ese paciente. Ya nosotros hemos hecho coordinaciones con el complejo hospitalario para que de salir o evalúen la espirometría, y con eso, de ser necesario, si tiene que ser visto por el neumólogo, el especialista de los pulmones, se sigue viendo. Y si no, tanto la técnica como fisioterapia puede ayudar a este paciente en lo que es volver a respirar como antes, o sea, que le ayude a poder permanecer sin tener que necesitar de un oxígeno en un momento dado. Doctora, ¿hay alguna cifra de pacientes recuperados? Por ejemplo, de estos 600 que ya se vieron, alguna cifra de pacientes que ya no tienen ningún tipo de secuela, que se han recuperado en su totalidad, 100% nuevamente trabajando de alguna manera activa. Bueno, recuperados los debe haber, pero nosotros estamos solicitando que a la clínica vengan pacientes que todavía tienen síntomas. Y como esta clínica comenzó el 24 de septiembre, nosotros no podemos decirle ahora mismo que un paciente ya está estable para... Nosotros tenemos que mandar a tomar laboratorios, a ver, y de acuerdo a la secuela referirlo al especialista. Ya será cuando se le dé seguimiento y por el tiempo que podamos decir que un médico le dé de alta a un paciente post-COVID. Todavía es un poco temprano para decir es muy temprano para decir que con la secuela, con los síntomas, que están llegando, decir de que este paciente ya, claro, hemos tenido pacientes que han referido y que en realidad no ameritan estar en la clínica porque no le encontramos nada extraordinario. Pero hay otros pacientes que sí, lo que se le está viendo que pueden generar una secuela, no podemos darle respuesta de que ya están de alta, porque apenas están ingresando a las especialidades para verse y darle seguimiento. Esas personas que están en casa, que les dio COVID, ya recuperados, que piensan que no les pasó nada, ¿sería bueno que aún así se atiendan, doctora? O sea, no tengo ninguna, que yo siento que no tengo secuela, pero nadie sabe cómo están mis pulmones adentro, no me han tomado ninguna placa. Es lo que le explico. O sea, aquí la primera fuerza es que vayan a un médico de atención primaria o medicina general. Si el médico considera que el paciente está bien y no necesita hacerse ni laboratorios y no tiene ninguna sintomatología que necesite verse en la clínica del COVID, ese paciente puede ser considerado de alta. Okay. Le digo, ¿sabe por qué? Porque a mí también me dio esto de COVID y yo me atendí en clínica post-COVID y me hicieron todos los exámenes, pero a mí me ha quedado un poco de trastorno de sueño, insomnio, fuertemente. De ahí en adelante yo me siento bastante normal, pero sí me quedó el tema del insomnio. ¿Eso se debe seguir tratando una persona que hoy por hoy si es sufre de así, insomnio? puede haber también, eso se me olvidó decirlo, trastornos del sueño, insomnio de muchas ocasiones. Eso puede entrar a la clínica post-COVID o un médico general también lo puede referir directamente a un psiquiatra.
para que le ayude con respeto, porque como ya le dije, después de la enfermedad quedan muchos temores. Temor a que le vuelva a repetir, temor a ir al trabajo y pueden quedar con estos síntomas. La falta de sueño es también uno de los síntomas que puede quedar. Doctora, ¿pueden haber pacientes que se estén atendiendo por segunda ocasión de un segundo contagio de COVID? ¿Existe esto del segundo contagio de COVID? ¿Que le repita la enfermedad? ¿Se han dado casos aquí? Eso se está estudiando y parece ser que sí ha habido casos, pero ya esto es con epidemiología a nivel central, que pudiera tener una casuística o verificar cuántos casos, que creo que no son muy frecuentes, pero sí se ha reportado que ha habido pacientes que de repente no han levantado las defensas necesarias y el virus puede volver a atacarlo, pero ya eso los expertos en la materia son los que pudieran hablar de eso. Doctora, la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés está en un área bastante comercial, pero también tiene mucha población también, solamente Corundú, Caledonia. Le pregunto, ¿se están haciendo hisopados también en ese tema de ver el seguimiento de los contactos? Bueno, nosotros aquí en la policlínica recibimos cualquier paciente que venga de cualquier área, porque la idea es que el paciente se vaya con el hisopado realizado. Así es que nos vienen de todas áreas porque tenemos la zona paga, tenemos el metro y entonces nos vienen de todos lados. A veces trabajan por esta área, se sienten mal y vienen para acá. Esos pacientes, epidemiología les sigue dando seguimiento. Al menos de que haya alguna sospecha de que ese paciente se va a complicar, se llama al epidemiólogo de la policlínica que le corresponde para que sepa que ese paciente le dé más, ¿qué le digo yo?, seguimiento. Y si tiene enfermedades crónicas también se les envía a las diversas policlínicas que no son del área esos pacientes para que ellos también le den seguimiento por cualquier situación que presenten. La cantidad de casos que se están manejando por día actualmente. Bueno, nosotros teníamos aproximadamente 200 pacientes que nos estaban llegando para el triage respiratorio. Una cosa es un paciente que le llegue a usted con síntomas respiratorios pero que no sea COVID. Entonces, los últimos días se estaba viendo una cantidad de pacientes que se mandan a hisopar de 100 pacientes por día. Es lo que ha llegado a esta policlínica. Antes de ayer vimos 77 hisopados y el día de ayer, si no me equivoco, vimos 47 hisopados. Yo creo que la cantidad de hisopados ahora mismo, no lo puedo decir con certeza, pero tiende a disminuir. Está disminuyendo. Y de esa cantidad de casos, un porcentaje salen positivos. Bueno, hablando con epidemiología, cuando recién se abrieron las empresas y esto, la cantidad que estaba saliendo arrojaba más positivos que negativos. Ahora estamos volviendo como a ver que está bajando un poco la positividad de los pacientes. Y eso nos ayuda, de alguna manera, nos es grato decirlo, porque no se está viendo, pero igual, hay que esperar, porque cada vez que se abre algo, vuelve y aumenta. Doctora, es importante mantener el tema de las medidas de higiene, la mascarilla, la careta facial, el lavado de manos. A veces las personas se relajan un poco con eso de que ya me dio COVID, ahora soy inmune. Ese tema de que tengo anticuerpos, ¿por qué tiempo, qué periodo? He escuchado 2, 3, 4, he escuchado hasta 8 meses. ¿Qué se tiene en cuenta en esto de la protección que tengo? Una vez ya me dio COVID y yo quedo con anticuerpos, más o menos como que es cierto que tengo esa protección y el mensaje es que no se relajen, ya me dio COVID, sí, pero que siga con las medidas de higiene. O sea, yo creo que más que la medición de los anticuerpos, el mantener las medidas de bioseguridad que ha insistido el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla, ahora mismo se nos dice el uso de la pantalla también, es muy importante seguirlo. Y yo, además de decirle a los pacientes que eviten contagiarse o contagiar a los adultos mayores, a sus padres, digo que se cuiden ellos mismos, porque definitivamente que estamos viendo casos y afectaciones en pacientes de edad productiva. Así que yo digo cuidarse todos. Nos relajamos mucho cuando estamos en la casa, cuando estamos con un familiar que es cercano o de repente un hijo que llega a la casa. Y esto, la verdad, que hay que sopesarlo si uno va a tener que usar la mascarilla en la casa. Porque uno no sabe, la gente joven ahora mismo está abusando y se creen que no les va a dar la enfermedad como a otros o un adulto mayor. Pero esa persona puede ser el foco desencadenante para que le dé a sus familiares. Entonces, cuídense todos.
Doctora, yo he visto la policlínica muy aseada, muy ordenada, veo el tema del gel alcoholado, veo a todo el mundo con su mascarilla. Yo no veo una clínica saturada. A veces la gente tiene temor de asistir a las policlínicas y realmente no hay por qué tener ese miedo, simplemente después que yo venga con mi mascarilla, ¿no pasa nada? Bueno, yo sí creo que es importante resaltar algo. Con lo del COVID, definitivamente que la atención no puede ser igual que antes. Nosotros tenemos que guardar los distanciamientos. Si ahora las salas están vacías, es porque muchas de las especialidades no están en la policlínica o no se están dando porque en sí la consulta externa está cerrada. Lo que está abierto es la atención dispensarial. Entonces nosotros tenemos a todos nuestros especialistas también que están aquí ahora dando recetas de pacientes crónicos. Pero cuando se abrió, después del primer cierre que hubo, la gente tendía a venir temprano a las 5 de la mañana y yo creo que sí es importante hacerle ver a la población que se tienen que acatar a que tienen que venir a su media hora antes de su cita. Porque si nos llegan desde las 5 de la mañana y la cita es a las 11, nos están creando una sala de espera sin nada. Si usted ve, están puestas los distanciamientos y en muchas ocasiones cuando se dice se abre la consulta, esto está sinodado. Entonces no hay manera que la gente comprenda de que por la seguridad de ellos y la seguridad también de los funcionarios que están aquí, tienen que acudir a la hora que le corresponde la cita. Y no podemos atender todos a las 7 de la mañana, gracias, ni a las 8. Gracias por ese mensaje. Ella es la doctora Carmen Guardia, la directora médica de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, acá en Caledonia. Vamos a hacer un cambio comercial y de vuelta seguimos con más información. Siempre has escuchado que prevenir es mejor que lamentar. Pero ¿cómo se previene una enfermedad renal? Si sigues estos 4 pasos, no te equivocarás. Haz ejercicio 1 hora al día. Ten una dieta saludable. Ve con tu médico de cabecera 1 vez al año y hazte una prueba de urinálisis, creatinina y glicemia periódicamente. Con estos 4 pasos puedes prevenir una enfermedad renal. Visita a tu médico de cabecera y haz una cita hoy mismo. Un mensaje de la Caja de Seguro Social. Para prevenir la hipertensión debes cuidar tu peso y tu colesterol, realizar al menos 30 minutos de ejercicio 5 veces por semana, controlar tu consumo de sal, azúcar y grasa y eliminar el consumo de alcohol y tabaco. El mundo cambió y nosotros debemos adaptarnos. Para preservar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y compañeros, debemos seguir esas recomendaciones en nuestro lugar de trabajo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel alcoholado. Utiliza mascarilla siempre al salir de casa. Utiliza mascarilla si trabajas en un espacio cerrado o cuando no es posible mantener una distancia segura de otras personas. Mantén una distancia física de 2 metros de las personas. Limpia con frecuencia las superficies y objetos que se tocan constantemente, como manijas, grifos, mesas, escritorios, celulares, teléfonos, teclado y mouse. Si un colaborador sufre tos leve o una fiebre de bajo grado, debe quedarse en casa. Caja de Seguro Social. A la hora de comer en nuestro lugar de trabajo, debemos mantener las medidas de prevención por nuestro bien, el de nuestras familias y compañeros. Llevar alimentos preparados en casa es la mejor opción. Mantener el distanciamiento físico a la hora de utilizar el comedor. Debe evitarse el comedor para conversaciones fuera del horario de comida o como área social. Limitar la cantidad de personas en el comedor para evitar aglomeraciones. Ya que se debe quitar la mascarilla para comer, se recomienda acortar el tiempo de comida y no socializar. Caja de Seguro Social. Para evitar sufrir de dislipidemia se recomienda eliminar comidas chatarras, eliminar los alimentos procesados, sustituir todo tipo de grasas de animales, reducir el consumo de alcohol y tabaco. 1 de cada 10 panameños sufre de enfermedades renales crónicas. ¿Sabes cómo prevenirlas? Mantente en forma y activo. Controla la presión arterial. Toma 8 vasos de agua diarios. Sigue una dieta saludable. No utilices fármacos antiinflamatorios por largos periodos de tiempo. Caja de Seguro Social.
Hola, ¿sabes por qué tanta insistencia en lavarte las manos? Es muy simple. Una de las mejores defensas que tenemos contra el coronavirus es el jabón. Resulta ser que el coronavirus está envuelto en una membrana lipídica, es decir, tiene un escudo de grasa que lo protege. Es por eso que al combinarse con agua y jabón, su escudo se deshace, dejando expuesto al virus, facilitándonos el trabajo de eliminarlo. Y recuerda, quédate en casa y lávate las manos. Siempre has escuchado que prevenir es mejor que lamentar. Pero ¿cómo se previene una enfermedad renal? Si sigues estos 4 pasos, no te equivocarás. Haz ejercicio 1 hora al día. Ten una dieta saludable. Ve con tu médico de cabecera 1 vez al año y hazte una prueba de urinálisis, creatinina y glicemia periódicamente. Con estos 4 pasos puedes prevenir una enfermedad renal. Visita a tu médico de cabecera y haz una cita hoy mismo. Un mensaje de la Caja de Seguro Social. Ensalada, 2 boletitos. Buenas, me da una hamburguesa doble carne con queso bacon, echa bastante ketchup, mayonesa, unos patacones y unos nachos. ¡Uy! 60 boletitos. Bien. ¿Y qué están regalando? Un infarto. Y usted tiene la mayoría de los boletos de esa tómbola. Esa tómbola no te la vas a querer ganar. Come saludablemente, haz ejercicio y visita a tu médico regularmente. Evita enfermedades cardiovasculares en el futuro. Cuidar tu salud depende de ti. Caja de Seguro Social. Bien, estamos ya en la parte final de Vive Saludable, que como ya ustedes bien saben, se ha trasladado hasta esta policlínica de calle 25, la policlínica post-COVID. Nos comentaba la doctora Guardia Bonaga, ya para terminar, que un promedio de 80 pacientes a la semana en 2 turnos se están atendiendo acá, con secuelas muy serias que van desde la poca movilidad hasta el sueño, mareos. Así es que es bien interesante conocer y que no necesariamente pasa de un momento a otro después de la cuarentena que ha pasado la persona en su casa. Puede pasar hasta un mes, incluso hemos visto aquí casos, lo entrevistaste tú, una persona que le dio COVID, estuvo en septiembre en cuarentena y luego en noviembre fue que presentó los síntomas de la secuela. Así que son interesantes y cada caso es individual. Ese caso que conocimos hoy, Mirna, es bastante impactante porque tu vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos. En un momento todo lo que tú tenías desaparece. Esta chica está sin movilidad hoy día y era una persona normal. Y ahora con esto que le dio, la verdad es que su vida le cambió y son casos difíciles que está dejando esta pandemia, Mirna, y esta policlínica a través de la clínica post-COVID le está dando un seguimiento a todas estas personas. Me contaba también la doctora que se están atendiendo personas de Colón, de otros casos de Chorrera, a veces que no tienen cobertura aquí en esta policlínica, pero sin embargo se les está atendiendo y el llamado que se le hace es a las personas que vayan a sus policlínicas de referencia, ¿no? De dónde son, el sector que son. Por supuesto, y hay que recalcar, y ahora sí para terminar, que desde septiembre, esta es la primera policlínica post-COVID que se instituyó y ha atendido a 600 pacientes hasta la fecha. Bien, Eduardo, de esta forma llegamos al final de esta edición de Vive Saludable. Será hasta mañana, por nuestra parte, que descansen. Hasta luego. Pásala bien. Vive Saludable, tu revista en vivo.